Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, los que nos estén acompañando el día de hoy. Bienvenidos a un estudio más de la Iglesia Nuevo Amanecer, un estudio bíblico para todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy vamos a tener un estudio, pero primeramente vamos a estar adorando, vamos a preparar este tiempo, un ambiente para poder entrar en la enseñanza. Yo le invito de que usted tenga ahí su Biblia ya lista. Vamos a estar hablando y checando algunos versículos que queremos que usted nos acompañe. Así que en ese día vamos a adorar a Dios. Yo le voy a invitar a que usted ponga todas sus cargas el día de hoy, cualquier que sea la situación en la cual usted esté viviendo en este momento, quizás sea alguna preocupación, sea tal vez alguna enfermedad, sea alguna crisis que esté pasando. Yo le invito a que usted las ponga en las manos de Dios y vamos a prepararnos para poder entrar en su presencia y poder conectarnos con lo que Dios tiene para con nosotros. Así que yo le invito a que usted ponga todas las cosas delante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude en este día para poder aprender de su palabra, pero también que podamos nosotros entrar en su presencia, como dice la Escritura, con alabanza. Así que vamos a adorar al Señor, pero vamos a orar y vamos a pedir que la presencia de Dios llene este lugar, llene su hogar, llene donde usted se encuentre en este momento, que Dios pueda tocar cada vida y cada corazón. Así que acompáñeme en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, venimos reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, oh Dios. Señor, te damos gracias una vez más por un nuevo día, Señor, que tú nos has dado, Señor, nuevas oportunidades, oh Dios. Gracias, Señor, por el trabajo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor, por tu favor, oh Dios, que has dado, Señor, para con nosotros, oh Dios. Te pedimos que en esta hora, Señor, podamos descansar, Señor, en tu presencia, Dios, aprender de tu palabra, Señor, el poder, Señor, conocerte más, oh Dios, el poder saber más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, que tú nos des entendimiento, Padre, que tú nos llenes, Señor, de esa gracia, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta tarde yo le invito a que usted me acompañe con estos cantos y vamos a cantar y vamos a adorar al Señor, porque Él es bueno. Poder reconocer que podemos amar. Si usted ama a Dios, usted puede decirle: Señor, yo te amo a ti, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
nosotros si no tuviéramos a Cristo en nuestras vidas, si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, si Dios no estuviera con nosotros. Pedro le hizo esa pregunta al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios nos dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Dios quiere traer libertad a tu vida. Si tú no has conocido a Cristo, si tú no has hecho entablado una relación con Cristo, hoy puedes entablar esa relación con Cristo. Si tú tienes una relación con Cristo, tú puedes afirmar esa relación con Cristo y poderte decirle: Señor, ¿qué hubiera sido de mí, Señor, si tú no estuvieras conmigo? Al Dios que me ama, al Dios que me ama, tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y le decimos: tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y yo te amo, y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
pesar, Señor, de todos nuestros errores, Señor, a pesar de todo, Señor, lo que hemos hecho, Señor, cuando hacemos, Señor, lo que no te agrada a ti, Señor. Tú nos sigues amando, Señor, con amor eterno, Señor. Y queremos amarte más y más, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a poder amarte, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte más a ti, oh Dios. A poner, Señor, todas nuestras cargas, Señor, delante de ti, oh Dios. El poder descansar en ti, oh Dios, en este día. El poder confiar en ti, oh Dios. Padre, oramos, Señor, por cada persona, Señor, por cada individuo, Señor, que está en este momento, Señor, escuchando, Señor, esta palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda traer, Señor, convicción a sus vidas, oh Dios, traer convicción, Señor, a sus vidas, de poder tocarles, Señor, poder hacerles venir a ti, Señor. Te pedimos que esa convicción tuya, Señor, de justicia, juicio y pecado, Señor, venga, Señor, sobre cada uno, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, ponga, Señor, en cada persona, Señor, ese deseo, Señor, ese anhelo, Señor, de volverse a ti, Señor. Padre, si te ha dado la espalda, Señor, al poder volver a ti una vez más, oh Dios, y poder, Señor, comenzar a caminar contigo, Señor. Padre, por aquellos, Señor, necesidad, oh Dios, por aquellos, Señor, que están pasando, Señor, problemas en este momento, Señor, que tienen cargas en sus vidas, oh Dios, yo te pido que tu nombre, Señor, que tú puedas tocar, Señor, cada vida, Señor, cada corazón, oh Dios. Padre, tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, cualquier cosa, Señor, que estén pasando, Señor, a través de sus vidas, oh Dios. Yo te pido, Señor, que tu mano, Señor, pueda extenderse, Señor, y pueda tocar al necesitado, Señor, que pueda tocar, Señor, a aquella persona, Señor, en enfermedad, oh Dios, en dolor, Señor, para aquella persona que tenga, Señor, cualquier necesidad, oh Dios. Te pido, Señor, que tú toques sus vidas, oh Dios. Padre, nos unimos, Señor, y nos ponemos en la brecha, Señor, por nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren en este momento, Señor, cualquiera que sea la necesidad, oh Dios. Padre, oramos, Señor, por nuestros hermanos en Cuba, Señor, por la familia, Señor, por los pastores Estrada, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú puedas, Señor, proveer, Señor, sus necesidades, oh Dios, para que tú, Señor, puedas abrir, Señor, los cielos, oh Dios, sobre ese lugar, Señor, para que ellos puedan, Señor, hablar tu palabra, Señor, con poder, con libertad, Señor, para que tú, Señor, puedas poner, Señor, todos los medios, oh Dios, para que ellos, Señor, puedan hablar tu palabra, Señor, y almas, Señor, vengan a tu reino, Señor. Yo te pido, Señor, en ese día, Señor, que tú abres los cielos, oh Dios, y que tú derrames bendiciones, Señor, sobre sus vidas, Señor, sobre su congregación, oh Dios, sobre cada persona, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en Monterrey, Padre, Señor, por ese pastor, Señor, que ha sido secuestrado, Señor. Te pido, Señor, por su familia, Señor, por su congregación, oh Dios, Padre, por aquellas personas, Señor, que lo han secuestrado, Señor. Padre, que tu mano, Señor, toque sus vidas, oh Dios. Padre, que, Señor, su vida, Señor, sea guardada, Padre. Que el Señor sea un instrumento, Señor, para que otros te conozcan a ti, Señor. Oramos, Señor, por esa libertad, Señor, física, Señor, para su vida, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en ese día. Es un honor y un privilegio el poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Dani no está aquí hoy, tiene un compromiso en el trabajo, así que no pudo estar acompañándonos el día de hoy, pero le tocó estar conmigo ahora. Así que el poder hacer todo. Así que en ese día, mis hermanos, yo quiero compartirles, pero antes de compartir hemos estado orando y nos pidieron los pastores de Varadero en Cuba. Ellos van a reanudar el domingo sus servicios y ellos viven afuera de la ciudad de Varadero y necesitan transportación ahorita para poder llevar a los hermanos a la iglesia. Y hay un problema también en cuestión de transporte. Entonces necesitamos orar. Les voy a invitar a que puedan estar orando por la iglesia en Varadero, Cuba. Mis hermanos, el poder, tal vez uno no pueda ir o no puede ser, pero su oración puede hacer algo poderoso. Orar por los hermanos Estrada, que Dios pueda tocar, que pueda poner los medios, porque sabemos que también los puntos económicos son difíciles porque necesitan rentar autobuses. Y parece ser que los autobuses, de acuerdo a lo que yo sé, en algunos lugares no se pueden utilizar porque
están llevando personas que están enfermas de COVID y no hay mucho transporte, así que, o por lo menos que yo sé, en ese lugar tal vez que pueda haber los medios. También un hermano, un pastor ahí en Monterrey me comunicó que un pastor fue secuestrado ahí en Monterrey y entonces necesitamos orar y pedirle a Dios que Dios pueda traer libertad a la vida de ese pastor y de su familia, que puedan tener paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a continuar y quiero invitarle a usted para este domingo a las 10:45 de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito a la Iglesia Nuevo Amanecer, que se localiza en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Nuestros servicios son a las 10:45 de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y usted está buscando una iglesia donde pueda usted reunirse, poder alabar al Señor, yo le invito a la Iglesia Nuevo Amanecer. Venga usted a su familia con todas las medidas de seguridad que estamos teniendo. Yo le invito a que pueda estar usted en la casa de Dios y poder ser edificado, poder alimentarse de la palabra de Dios. Así que el domingo a las 10:45, los miércoles tenemos estudio bíblico. Ahora sí, vamos a entrar en el estudio. Espero que usted ya tenga su Biblia y pueda estar preparado. Hemos venido hablando acerca de la guerra espiritual. Y es importante como creyentes, como cristianos, esa es una enseñanza muy para cristianos de poder entender. Tal vez algunas personas nuevas o quizás ahora no significa que usted no tenga que o pueda usted escuchar y poder mirar este estudio. Al contrario, yo le invito a que usted pueda mirarlo y que usted pueda aprender, edificarse. Pero una de las cosas importantes como creyente es que el diablo, dice la escritura, que el diablo anda buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, el diablo lo que quiere es vencer cualquier cosa que se parezca a Cristo. Y ha venido, como dice la escritura en Juan 10:10, dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Entonces cuando viene el diablo, quiere destruir nuestras vidas. Cuando uno quiere caminar en los caminos de Dios, valga la redundancia, puede mantenerse en los caminos de Dios, van a venir ataques a nuestras vidas, van a venir problemas que muchas veces el mismo diablo va a poner todo ese tipo de cosas para que nosotros caigamos y poder sacarnos, como dicen, del camino de Dios y poder crecer y poder mantenernos nosotros firmes, como dice la escritura, el poder estar firme. Y para los creyentes, para cada creyente, para cada cristiano es importante el poder entender que hay una batalla espiritual y necesitamos nosotros entender y poder conocer cómo actúa. Es importante poder conocer al enemigo, qué es lo que hace, de qué manera va a atacar y cómo hace los ataques, y el poder también a la misma vez darnos cuenta si es un ataque del enemigo a nuestras vidas. Y como le digo, no es simplemente nuestras vidas. Tal vez si usted como creyente es un cristiano fuerte, tal vez usted reconozca, pero también el diablo viene también a atacar, no simplemente a usted como persona, pero viene a atacar su hogar, viene a atacar su familia, viene a atacar su iglesia, viene a atacar en muchos de los aspectos de la vida del cristiano. Y Pablo reconocía esto y escribió a la iglesia de Éfeso en Efesios, el capítulo 6, verso 12. Y vamos a ir allá a Efesios capítulo 6, verso 12. Fíjese lo que dice la escritura, Efesios 6, 12. Espero que ya tenga ahí su Biblia, pero dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El poder saber que la guerra, como lo hemos venido diciendo en cada uno de estos estudios, el poder entender que el pleito, la guerra o la lucha que estamos teniendo no es contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, con la persona de la iglesia o en nuestro hogar, pero hay algo y el poder entender, y ahorita lo vamos a ver esto, el poder ver cuáles son esos 4 poderes que hay o niveles en los cuales
donde podemos ver que hay luchas espirituales. Y usted y yo podemos verlo. Pablo está diciendo que la lucha que tenemos no es contra personas, no es contra ninguna persona, no es contra ningún hermano de la iglesia. Y algo que necesita la iglesia es el poder mantenerse unida. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia unida, el poder unirnos los cristianos en nuestras congregaciones, el poder cerrar esa brecha que hay, esa abertura o cualquier separación que haya para poder nosotros mantenernos unidos como iglesia. La iglesia unida debe de estar siempre. Jesús oró en Juan 17, oró que fuéramos uno, es decir, que fuéramos unidos, que seamos uno como Cristo y Él era uno. Así que es importante el poder estar unidos, el poder mirar eso. Mira lo que dice, el poder entender. Si va usted conmigo y permanece ahí en Efesios el capítulo 6, verso 12, como decimos, la lucha no es contra seres humanos, pero aquí comenzamos nosotros a poder definir 4 niveles espirituales de fuerzas o autoridades demoníacas que hay. Y encontramos primeramente que hay fuerzas, dice, que son poderes. El poder entender que hay poderes en los lugares, en el ámbito de la atmósfera. El poder entender que hay poderes que hay, y eso es uno de los niveles. El siguiente nivel que hay, dice, sino poderes contra autoridades. Hay poderes, dice, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas. El domingo le estaba hablando que vivimos en un mundo donde la falta de Cristo en las vidas de las personas hace un mundo de oscuridad. Por lo tanto, el diablo está reinando y sus demonios están en esa autoridad, tienen potestad, es decir, tienen autoridad, tienen poder sobre esos lugares. Les decía el domingo que muchas veces podemos ir a ciudades, podemos ir a países en los cuales hay poderes que están sobre esas ciudades, que usted uno mismo puede sentir en esa atmósfera espiritual, espiritualmente hablando, poder ver que hay poderes, hay contra autoridades. Encontramos que entre los mismos autoridades, también contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Como les digo, en esos lugares en los cuales es oscuridad, pero es necesario el poder permitir o traer la luz de Cristo a esos lugares, el poder arrebatarle al diablo esas cosas que le pertenecen a Dios, el poder traer la luz para que otras personas le conozcan. También el cuarto nivel que podemos ver nosotros ahí es contra fuerzas espirituales, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay fuerzas que vamos a nosotros a notar en el ámbito espiritual, es decir, en el ambiente hay fuerzas malignas. Y hay un lugar en Daniel, y ahorita vamos a mirar otra escritura que encontramos nosotros en Apocalipsis, donde cuando Daniel estaba ayunando, había orado, y la respuesta decía, cuando llega el ángel con Daniel, le dice que él venía ya de camino. La respuesta ya estaba de camino, pero había una lucha espiritual. En el ambiente espiritual había una lucha, en lo cual le impedía poder llegar. Entonces miramos nosotros eso. Y vamos a ir a Apocalipsis, si tiene por ahí su escritura, vamos a ir a Apocalipsis, si es tan amable, vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12, verso 7, Apocalipsis 12, verso 7. Mire lo que dice la escritura. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo.
Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. El poder ver que hay ángeles celestiales y Miguel es uno de ellos, pero tiene también ángeles que estaban luchando juntamente con él contra el dragón, es decir, el diablo y sus demonios. Hay una lucha en el ámbito espiritual. Entonces, como le digo, tal vez como nosotros no podemos mirarlos, muchas veces podemos ser uh, insensibles a alguna situación espiritual. Si nosotros no somos sensibles al espíritu, entonces muchas veces no vamos a poder nosotros notar o quizás no nos demos cuenta de que hay una lucha o aún en nuestra misma familia el no reconocer que hay una lucha, que el diablo está luchando y el diablo no deja de luchar y nosotros necesitamos entender eso y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder nosotros defendernos y a la misma vez el poder salir victorioso, saber que Dios nos da la victoria, el poder saber ahora, porque podemos perder una batalla y muchas veces hemos perdido batallas porque muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos qué hacer o no reconocemos nosotros que el diablo está luchando. Ahora, no todo lo vamos a hacer hacer lo que es demonios, que son el diablo, pero como le digo, necesitamos nosotros reconocer y es el poder ver cómo es que ellos están luchando y cómo la iglesia, cómo nosotros como creyentes necesitamos nosotros el poder estar unidos. Miramos esta lucha aquí en Apocalipsis 12:7, cómo los ángeles del cielo están luchando contra el dragón, dice la escritura, y con sus mismos demonios. Y esos mismos ángeles, ahora para entender esto, necesitamos saber y entender que el diablo era un ángel de luz y cuando el diablo fue echado del cielo, encontramos que también miles de ángeles también fueron echados juntamente con el diablo. Entonces, eso es lo que forma en esa batalla y esa es una lucha que se está enfrentando. Ahora, nosotros necesitamos saber cómo, porque también nosotros vamos a luchar con esos demonios y nos vamos a encontrar, pero hay algo importante. ¿Por qué? Porque esos demonios lo que quieren venir es a traer división, quieren traer separarnos, quiere comenzar a destruir. Y como le digo, muchas veces van a venir, esos demonios van a venir a nuestras vidas, van a venir a atacarnos, van a venir a tratar de destruirnos. Y no simplemente eso, pero vienen al núcleo del hogar, vienen a la familia. Y miramos hoy en día nosotros como cuántos hogares son destruidos, cuántas familias son destruidas, cuántos hijos no están sirviendo a Dios, porque uno de los lugares donde el diablo va a venir y atacar va a ser a nuestros hijos, va a tratar de sacar del camino a nuestros hijos. Si nuestros hijos no están caminando con Dios, el diablo va a venir y va a atacarlos. Y nosotros necesitamos como sacerdotes, la Biblia nos dice que nosotros somos sacerdotes, que necesitamos ponernos en la brecha. Es por eso que necesitamos nosotros estar todo el tiempo orando, estar vigilando todo el tiempo, estar alertas de lo que está sucediendo, mantener a nuestra familia en oración, estar orando por nuestras familias, por nuestros seres queridos, porque no simplemente, como le digo, viene sobre nosotros, pero viene sobre nuestras familias, pero también viene sobre nuestras iglesias. Y cuando el diablo se mete y comienza a traer, y no simplemente el diablo, pero el diablo puede mandar sus demonios, sus ángeles, a atacar a la iglesia. Y como le digo, también hay demonios que van a la iglesia. Y necesitamos entender en el cual, en ese ámbito espiritual, el poder orar. Es por eso que es tan importante el poder nosotros orar en el espíritu para poder nosotros ver y entender la situación espiritual. Cuando no estamos espiritualmente dentro, o sea, podemos vivir nuestra vida
como sea, y no nos damos cuenta, podemos decir, no, pues ya era esto, ya era por azares del destino. Pero es que el diablo viene a tratar de destruir nuestras familias, viene a tratar de destruir nuestro hogar, viene a tratar de destruir nuestras iglesias. Y miramos que en las iglesias, una de las verdades, hay divisiones en la iglesia. Hay grupitos en las iglesias en las cuales hay grupos que solamente, y eso es una división. Ahora, quiero que entendamos esto también, que, y lo vamos a ver ahorita en la escritura, que los ángeles, los demonios, tienen una unidad, tienen que estar unidos, porque si no están unidos, van a perder. Si la iglesia, si el cuerpo de Cristo está en desorden o en desunión, entonces la iglesia pierde. Y es como miramos que muchas veces la iglesia pierde porque la iglesia está desunida por diferentes cosas. Nos peleamos entre los hermanos, tenemos guerra contra... Si estamos dentro de la misma iglesia, de la misma denominación, muchas veces estamos divididos. ¿Cuántas veces iglesias con iglesias estamos divididas por esto o por lo otro? Que si haces esto, si tú te bautizas así, que si tú te bautizas de este lado. Hay divisiones cuando necesitamos ser uno. La iglesia de Dios el día de hoy necesita ser una. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a ir nosotros a Mateo. Vaya conmigo a Mateo, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Capítulo 12, y vamos a leer del 25. Voy a leer del 25, verso 25 hasta el 30. En esta ocasión le vienen a Jesús y le dicen que cuando Jesús expulsaba demonios, le decían, tú expulsas los demonios por el diablo, o por el nombre del diablo, o por esto. Pero Jesús les dice esto, en verso 25, lo vamos a ver, verso 25 hasta el 30. Dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Es decir, cada reino, si está dividido, va a ser separado, va a ser destruido. Dice, y toda ciudad o familia, oiga esto, dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Cuando una ciudad, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando los hermanos, los cristianos estamos divididos, no se va a poder mantener en pie. Jesús está diciendo esto, que necesitamos nosotros mantenernos unidos. Verso 26 dice, y si Satanás expulsa a Satanás, como le estaban diciendo a Jesús, es que tú estás expulsando al diablo por el diablo. Pero Jesús les dice, si Satanás expulsa al diablo, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Como les digo, en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo, en el infierno, hay unidad. Y necesitamos nosotros entender que nosotros necesitamos estar unidos. La iglesia de Dios el día de hoy necesita unidad. Los hogares, las familias necesitan unidad, poder tener ese mismo sentir, como dice la Escritura. Verso 27 dice, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, como le decían, por el diablo, dice, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos le juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El poder saber que es necesario que nosotros saquemos, que podamos nosotros reprender esos espíritus que han entrado. Si hay espíritus de cualquier índole en nuestro hogar, en nuestra iglesia o en nuestras vidas, necesitamos echarlos fuera, sacarlos, así como Jesús está diciendo, necesitamos expulsarlos. Dice, ¿por qué? Porque necesitamos traer el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, el reino de Dios a nuestra iglesia. El sábado alguien decía que necesitamos nosotros que el Espíritu de Dios esté en medio nuestro,
porque nosotros no podemos estar sin el Espíritu de Dios, sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Cristo no está en nuestro medio, hay alguien más ocupando ese lugar. Y es necesario que nosotros invitemos, traigamos la presencia de Dios, que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Así, y no simplemente a nuestras vidas, pero también a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra nación, etcétera, donde usted y yo queramos, necesitamos traer que el reino de Dios, así como dice en la oración de Jesús, le conocemos como el Padre nuestro, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que dice, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad. El poder traer el reino de Dios, que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que el reino de Dios comience a inundar nuestro medio, que el reino de Dios sea el que reine en nuestras vidas. Porque si no está reinando Cristo en nuestro hogar, si Cristo no es el que está reinando en nuestras vidas, si Cristo no está reinando en nuestras familias, en nuestras iglesias, alguien más está reinando y necesitamos traer el reino de Dios a nuestras vidas. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el diablo está atacando. Si nosotros no queremos, si usted no lo quiere reconocer, que hay una guerra, o si no hay una lucha espiritual en su vida, en su familia, allá usted. Pero necesitamos entender que hay una lucha espiritual que cada uno de nosotros estamos librando y que el diablo va a venir a matar, robar y destruir, como dice la Escritura. Va a venir a quitar esas palabras que Dios pone cuando usted va a la iglesia y toma un mensaje de parte de Dios. Cuando toma esa palabra, el diablo va a venir a usted saliendo de ahí, o tal vez ahí mismo el diablo vaya a venir, vaya a tratar de arrebatarle esa palabra que Dios ha puesto en su vida. Va a traer algunas cosas en las cuales va a traer a que usted tropiece, que usted caiga. El diablo va a venir y va a tratar de robar, matar y destruir cualquier cosa. Y necesitamos, como le digo, si no es simplemente con usted, es cuando nos peleamos con los hermanos de la iglesia, cuando estamos en punta con los hermanos. ¿Cuántas personas muchas veces hemos visto, o cristianos hemos visto, que van a la iglesia y un hermano se sienta acá en esta orilla y la otra persona se sienta en la otra orilla porque no se pueden ni ver en pintura? Y eso es una verdad, mis hermanos. Yo lo he visto, he vivido ese tipo de cosas. Yo he crecido en la iglesia y he visto personas que van a la misma iglesia y no se pueden ver ni en pintura. Y necesitamos quitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de división. Y cuando hay un espíritu de división, el diablo está feliz, está contento porque no hay unidad y por lo tanto viene a destruir las vidas de las personas, de las congregaciones. Y es un desastre. Y es el poder nosotros, el poder estar, mis hermanos, en unidad. Necesitamos estar en unidad. Que Dios nos ayude a estar unidos. Que Dios nos ayude a quitar esas divisiones que hay en nuestras vidas. Que podamos entender y poder reprender esas divisiones y que Dios nos ayude. Porque cuando la iglesia está unida, hay poder en la unidad. Cuando la iglesia se une, mis hermanos, grandes cosas podemos hacer. Cuando la iglesia comienza a clamarle a Dios. Miren lo que dice en la escritura. Vamos a seguir leyendo ahora del 25 hasta el 30. En el verso 30, fíjense lo que dice. Comenzando con el verso 29, dice, o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice, si tú no estás conmigo, es decir, si tú no estás trayendo unidad, estás dividiendo. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos divididos en la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo está dividido, estamos dividiendo, y en lugar de nosotros estar recogiendo, como dice el Señor Jesús, estamos tirando las cosas a los lados. ¿Por qué? Y el diablo ya vino, hizo su obra, ya vino
hacer lo que quería hacer. Cuando el Señor nos dice, si nosotros no estamos con el Señor, entonces estamos contra Él. ¿Y cómo podemos nosotros ser creyentes? ¿Cómo podemos nosotros ser cristianos cuando nosotros estamos diciendo, sabes qué? Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Lo que el Señor está diciendo, necesitamos unidad. Necesitamos, el cuerpo de Cristo necesita estar unido para poder salir adelante. La iglesia necesita estar unida. El cuerpo de Cristo necesita estar unida. Los hogares necesitan estar unidos. Una nación no puede estar dividida. Nuestra nación no puede subsistir dividida. Es importante que podamos estar unidos por una causa, por poder saber que es Cristo en nuestras vidas, que el reino de Dios, cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, entonces viene la unidad. Y en la parte del verso 30 dice, y el que conmigo nos recoge, estamos esparciendo, es decir, estamos tirando. Y es importante que podamos nosotros hacer lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a ir a Lucas y con esto voy a terminar. Lucas, el capítulo 10, verso 1 hasta el 10. Lucas 10, verso 1 hasta el 10. Fíjese lo que nos dice. Hay una parábola en la cual el poder ver nosotros el reino de Dios. El reino de Dios. El Señor Jesús envía a 72 personas a que lleven el mensaje, comenzando con el verso 1 hasta el 10. Fíjese. Después de eso, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, le dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cuál era la situación que estaba suscitándose? Esas personas iban a entrar en un lugar donde se encontraba dividido, donde el reino de Dios no estaba. Dice, verso 4, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan paz a esta casa. Si hay alguien allí digno de paz, gozará en ella. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, cuando el reino de Dios viene a nuestros hogares, hay paz en nuestros hogares, hay paz en nuestras vidas. Y es lo que necesitamos, que el reino de Dios venga a nuestras vidas para poder traer paz a nuestras vidas. Dice, cuando ustedes vayan, le dice, haya paz en ese lugar, gozarán en ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Verso 7 dice, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Verso 10. Pero cuando entren en un pueblo donde no les reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de ese pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan seguro que ya está cerca el reino de Dios. El poder ver que el Señor Jesús le está enviando a estos discípulos, estas 72 personas que fueran de dos en dos a diferentes lugares donde el Señor Jesús iba a ir y poder traer y hablar acerca de poder traer paz a ese lugar, a esas casas, el poder llegar paz a ese lugar. El Señor Jesús quiere traer paz a nuestras vidas. Cuando hay conflictos, cuando hay pleitos, cuando hay esas cosas que están haciendo el mismo diablo y sus demonios, esa turbulencia que están haciendo, Dios quiere traer paz a las vidas de cada uno de los creyentes, a nuestros hogares, y eso mismo lo que el Señor les está trayendo en ese lugar, el poder traer un mensaje que les pueda dar paz a las vidas, el poder quedarse en esos lugares y darles paz. Cuando el poder saber que el reino de Dios ha llegado a ese lugar. El reino de Dios está en medio nuestro. Está en nosotros como creyentes, como cristianos, el poder reconocer y saber e invitar al reino de Dios, que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que el reino de Dios venga a nuestros hogares. Lo necesitamos.
Si nos damos cuenta, si somos nosotros sabios y entendidos y nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos del reino de Dios, necesitamos que el reino de Dios venga a nuestras vidas, a nuestros hogares, que pueda traer paz a nuestras vidas. Y seguimos leyendo y vamos a terminar el verso en el capítulo 10, verso 17 hasta el 24. Fíjense lo que dice. 17. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Fíjese algo que me llama mucho la atención, el poder saber que cuando estas personas, cuando hay unidad, el diablo se somete. Cuando la iglesia está unida, cuando los creyentes están unidos, el diablo sale huyendo. Se someten a la autoridad, porque, y algo que me llama la atención, es que dice, se someten en tu nombre. Es decir, no es a lo que yo como persona, yo llegué aquí y se van a someter porque llegué yo, porque yo no soy nadie. Pero el Señor, cuando trae su reino, cuando nosotros venimos, cuando somos enviados, cuando venimos y traemos el reino de Dios a las vidas de las personas, a los hogares, miramos que el diablo se somete y sale de ahí. ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar ahí. El diablo no puede estar donde el Señor Jesús está. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, el diablo no puede estar ahí. El diablo tiene que salir. No hay lugar para el diablo, porque el Señor lo llena todo. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro hogar, el diablo no tiene lugar, no tiene suerte ni parte y no puede estar en ese lugar. Pero cuando nosotros cedemos, entonces el diablo entra. Pero nosotros necesitamos mantenernos firmes y poder nosotros decir que el reino de Dios sea en nuestro hogar, que el reino de Dios sea en mi vida, que el reino de Dios sea en nuestra iglesia, que el reino de Dios esté en nuestra nación, en nuestra ciudad, y el poder que Dios reine. Y es por eso que necesitamos entender. Esto debe de hacernos ver que hay fuerzas espirituales en los ámbitos, como les decía, esos 4 niveles que hay, que necesitamos entenderlos, que el diablo se encuentra, sus demonios se encuentran en esos ámbitos espirituales. Son como, el otro día estábamos tratando de explicarlo y poder decir, son como las ondas del radio. Tal vez usted y yo no podamos mirar las ondas del radio, pero si nosotros prendemos un radio, si nosotros sintonizamos a una estación, a un cuadrante, vamos a escuchar que vamos a recoger esa onda o lo que se esté transmitiendo a través de esa onda. Y están circulando como ahora circulan las señales telefónicas, como tenemos nosotros en nuestros hogares el Wi-Fi. No lo miramos, pero usted puede irse a cualquier cuarto o cualquier parte de su cuarto y usted abre ese teléfono, esa tableta, esa computadora y entra en el Wi-Fi. Está la señal ahí. Ahí está la señal. Cuando nosotros traemos el reino de Dios a nuestra vida, que el reino de Dios ahí, y nosotros sintonizamos al reino de Dios y estamos conectados con el reino de Dios. Pero si nosotros no nos conectamos, o una de dos, o nos conectamos con el reino de Dios o nos conectamos con el reino de las tinieblas. Y algo que yo le puedo decir es que necesitamos conectarnos con el reino de Dios. El poder saber por qué, porque es mejor para nosotros como creyentes, el poder ver que el Señor quiere darnos lo mejor. A usted y a mí, Dios quiere darnos lo mejor. Así que mi amigo, mi hermano, en este estudio yo quiero decirle de que usted puede entender que hay una lucha, que pues necesitamos nosotros reconocer que el reino de Dios es unidad. El reino de Dios trae unidad a nuestras vidas. Así como los demonios se unen para atacar el reino de Dios, nosotros como iglesia, como el reino de Dios, necesitamos estar unidos. No podemos, el mismo Señor Jesús dijo, no podemos, nosotros si estamos divididos, no podemos salir adelante. No vamos a vencer. Necesitamos poder estar unidos en Cristo. Así que mi amigo, mi hermano, yo quiero darle las gracias a usted por habernos acompañado en este día.
en este estudio. Espero que haya sido especial, de bendición. Sé que es algo fuerte en el sentido de poder entender, pero espero que usted pueda volver a repasar eso, lo que le estoy compartiendo, el poder saber que necesitamos conocer, poder saber nosotros que hay una lucha espiritual. Hay luchas espirituales en las cuales Dios quiere que usted y yo salgamos victoriosos. Y la manera que vamos a salir victoriosos es cuando nosotros entendemos, pero también entendemos que el reino de Dios viene en nuestras vidas y poder traer victoria a nuestras vidas. Así que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Donde quiera que usted se encuentre, yo le invito de que usted pueda mirarlo una vez más, si es de bendición para su vida, espero que sea de bendición. También compartirlo con otra persona que necesite escuchar. Es importante que utilicemos estas herramientas que tenemos, mis hermanos, para poder compartirlos con alguien más que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Déjeme decirle que Dios nos ama y está esperando de que usted y yo podamos llevar a cabo, como estábamos leyendo en Lucas, que la verdad la mies es mucha y la verdad los obreros pocos. Y poder orar que Dios envíe obreros a la mies para poder traer libertad, para poder traer sanidad. Así como los discípulos cuando llevaron el mensaje, sanaron los enfermos, trajeron libertades, cosas grandes sucedieron, salvaciones sucedieron. Así que usted y yo podamos hacerlo. Muchísimas gracias y le invitamos también para que nos acompañe el domingo a las 10:45 a la iglesia Nuevo Amanecer en el 1880 de la Lancaster Drive a las 10:45, los miércoles a través de Facebook Live y también YouTube. Usted puede sintonizarnos, puede vernos miércoles a las 7. Que el Señor los bendiga, vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús una vez más. Señor, por tu palabra, te pedimos, oh Dios, que pueda esta palabra, Señor, poder llegar a corazones hambrientos, deseosos, Señor, de ti, Señor, que puedan conocerte a ti, Señor, y poder rendirse a ti, Padre. Oramos, Señor, que tu gloria, Señor, llene, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.